Entre más rote, mejor para mí. Obviamente, y no solo para mí, para la organización, porque el producto va rotando, entonces obviamente se genera flujo de caja y yo no tengo inventario. Eso es lo que todos esperamos. Entonces, ¿cómo es ese tema de rotación? Para poder también almacenar, saber dónde ubico, perdón. Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de los productos. Ahí sí es muy importante, porque obviamente si yo decido trabajar, por ejemplo, ubicación fija, en algún momento va a poder ser flexibles en caso de que tengamos que cambiar, dependiendo del producto y las características de mi producto, vuelvo y repito, sea farma, sea alimentos, sea cárnicos o sea un producto normal, debe haber flexibilidad independientemente de las normas que nos rigen. Entonces hay que saber manejar el concepto. Facilitar el control de las cantidades almacenadas, es decir, que cuando vayamos a hacer un control de inventarios o un control cíclico sea fácil, porque pues obviamente a veces hay posiciones bien lejanas de la gente le da pereza o están entre dos columnas, entonces meterse es complicado. Entonces, es decir, que sea fácil el tema del control del inventario. Muy bien, entonces, dentro de lo que acabamos de hablar, me devuelvo, dentro del diseño interno de los centros de distribución, tenemos que tener unos principios. Y vamos a ver un poquito qué se refiere cada principio dentro de ese diseño. El primer principio es unidad máxima. Es decir, dice, cuan mayor sea la unidad de manipulación, menor número de movimientos se deberá realizar y por lo tanto menor será la mano de obra empleada. Entonces, importante. ¿Qué quiere decir? Si yo manejo estivas, ¿cierto? Voy a recibir estivas, voy a almacenar estivas, ¿sí? Voy a listar estivas y voy a despachar estivas, pues quiere decir que va a tener menos movimientos, ¿sí? Pero si yo voy a decir, voy a recibir unidades, voy a almacenar unidades, voy a listar unidades, voy a tener más manipulación. En nuestras operaciones podemos tener un mix, ¿sí? Como a veces manejamos cajas, a veces manejamos unidades. Dependiendo de lo que yo vaya a manejar, entonces empiezo a hacer el mix. Por ejemplo, una empresa como Ebel, que le he mencionado en varias veces, o Belcor, que es a nivel internacional. Los centros de distribución manejan estivas, manejan cajas, ¿cierto? Pero también manejan una unidad. Entonces, para que la manipulación sea eficiente, utilizan herramientas de picking por gravedad, por luz, por voz, ¿cierto? De tal manera que puedan lograr eso de mínimo manipulación, pero partiendo de la característica del producto. Entonces yo puedo tener estivas, o puedo tener cajas, pero también puedo tener unidades, ¿sí? Entonces no hay una regla en la que me diga a mí, solo estivas, solo cajas, porque a veces las operaciones no se dan. Pero el concepto es que más grande sea la unidad de manipulación, menos movimientos, ¿cierto? Y menos mano de obra empleada. Y se va a mantener las condiciones del producto. El recorrido mínimo, es decir, cuan menos yo me mueva, mejor. ¿Sí? Desde que yo recibo hasta que despacho. Y yo les hago una pregunta a ustedes, ¿en sus centros de distribución la gente se desplaza mucho o los desplazamientos son cortos? Entonces, si tenemos, por ejemplo, instalaciones automatizadas donde tengo bandas transportadoras, pues obviamente el desplazamiento va a ser mucho menor. Hay mayor inversión, pero la idea es el menos recorrido. El espacio mínimo. Entonces, algo muy importante, entre menos espacio, pues menor será el costo y menor serán los recorridos. Es decir, si yo voy a hacer un centro de 10.000 metros cuadrados, y pues con 10.000 metros, ok, no quiere decir que si voy a hacer un centro de distribución de 10.000 metros cuadrados, pues ojalá pudiera meter todo en un centro de 5.000. ¿No? Acuérdense que también depende de los puntos que vimos anteriormente, la explotación del inventario, mis políticas de inventario, eso también está. El tiempo mínimo. El tiempo mínimo de manipulación y de procesar los productos. Eso es súper importante para que lo tengamos presente, por favor. ¿Cuál es ese tiempo mínimo de manipulación? ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que yo tenga una mayor capacidad de respuesta. Mínimo número de manipulaciones, como lo hemos hablado, es decir, menos personas cogiendo la mercancía. La agrupación,
¿Listo? Ojalá podamos conseguir agrupar artículos similares, ¿sí? Entonces aquí tenemos la sección de abarrotes, acá tenemos la línea blanca, ¿sí? Hagan de cuenta muy similar a los supermercados, poderlo tener igualmente, eso nos va a facilitar también la unidad mayor de almacenamiento y así poder evitar, poder aumentar la carga y poder disminuir los movimientos. Y algo muy importante es el balanceo de línea, es decir, como lo hemos venido hablando, yo tengo que dar un equilibrio entre los recursos, la mano de obra, ¿cierto? Entre la forma de cómo voy a manejar todo el tema de inventarios, si son elevados o no, es decir, el equilibrio del balanceo de línea se da entre lo que yo voy a almacenar con los equipos, con la gente. Por eso les digo, yo puedo tener varios estilos en un solo centro de distribución. ¿Por qué? Porque debo lograr ese balanceo. Hasta aquí, ¿vamos bien? Hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Está quedando todo claro? Muy bien. Quiero que leamos la frase superior, porque es súper importante. Los flujos de materiales deben condicionar el equipamiento a utilizar y nunca lo contrario. Como yo vaya a mover la mercancía, yo decido qué equipos voy a utilizar. No al revés. Es que definitivamente, no, es que a mí me queda mejor utilizar, por ejemplo, un estibador manual para ciertas zonas, pero es que ya compramos un estibador eléctrico. No, si necesito el manual, uso el manual, porque para ciertos momentos es importante. Entonces, esta frase es muy importante, porque adicional a la carga máxima de los medios, yo tengo que mirar las cargas máximas que voy a almacenar, cuál es la unidad de carga que voy a almacenar, ¿cierto? La cantidad que recibe la frecuencia del mismo y las unidades máximas y mínimas que tengo que almacenar de cada uno. Entonces, fíjense que siempre estamos metiéndole como algo adicional a nuestro análisis. ¿Sí? Fíjense que cada vez hablamos de diferentes variables. Entonces tenemos que lograr que todas esas variables se relacionen para poder decir, ok, este es mi diseño de distribución. Entonces, ¿cuáles son los transportes internos? ¿Cierto? ¿Cuál es la forma, el peso, las propiedades físicas de la carga? Yo voy a recibir todos los días, semanal, quincenal, mensual. Acuérdense que en los centros de distribución recibimos todo el tiempo. Y cuántas son las capacidades máximas y mínimas. Ahí está muy importante el tema de la capacidad de almacenamiento, porque dependiendo de cómo es, digamos, mi inventario mínimo y máximo, debo poder tener capacidad de almacenamiento. Eso está muy relacionado, ¿cierto? Las unidades mínimas y máximas con el tema de abastecimiento. Está también muy relacionado con el tema de revisión continua, revisión periódica y todos los métodos que existen para eso. Muy bien. Entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿sí? De todos los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, entonces por fin, ya después de todo esto, por fin vamos a mirar dentro de la distribución interna del almacén cuáles son esas posibles zonas que yo debo tener, ¿cierto? Ya después de todo lo que analicé, digo, ok, entonces en la zona cojo proceso por proceso. Entonces cojo recepción. Necesito áreas de control de calidad, áreas de clasificación, áreas para hacer alguna adaptación o no, o necesito las tres, entonces debo ubicarlas. ¿Listo? Dependiendo de la capacidad diaria de residuo. Entonces, hay centros de distribución en donde, por ejemplo, llegan todo lo que son vinos importados, y aquí en Colombia hay que ponerles unas etiquetas que nos da, como unas etiquetas, ¿cierto? Es unas que van en la parte de arriba, como unos sellos y unas laterales, eso las da la DIAN. La DIAN, para los que no son colombianos, es un ente, ¿cierto?, que regula todo el tema aduanero, y hay que hacer ese proceso, ¿listo? La DIAN es como el tema de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, las empresas lo que hacen es que cuando reciben, cogen los vinos,
y tienen unas zonas de maquila al lado de los muelles de recibo en donde cada botella la revisan, le pegan las etiquetas y después lo almacenan. Es un área de control de calidad, es un área de clasificación y estamos adaptados. ¿Listo?